Bueno, hola, gracias a todos por venir a esta parte de la jornada, en la charla que estoy yo, y debería estar David. David no ha podido venir, se encuentra malito. Pero bueno, yo soy Victoria, vengo de la rama de la ciencia y me dedico a la bioinformática. Acabamos confluyendo en este ámbito, yo sé hacer scripting y cosas así, pero no soy muy técnica. David es el que me apoyaba más desde esa parte, entonces bueno, yo voy a intentar defender la presentación lo mejor posible, pero a ver qué tal sale. Lo que sí que tiene interés es cómo David y yo nos conocemos, por ejemplo, ¿no? Cómo acabo yo y David en el mismo sitio. David estaba trabajando cuando yo empecé en el Hospital de A Coruña. Acababa de coger su plaza de estatutario hacía poquito y lo habían puesto en la sala donde estaba desarrollo de aplicaciones e I+D. Y yo soy I+D y él estaba allí un poco como fuera del sitio, no estaba cómodo, quería ir para sistemas, pero le tocó ahí. Y entonces, pues bueno, yo me hice responsable de la plataforma de bioinformática que se estaba creando en ese momento y teníamos mucha interacción. Él estaba también muy interesado por lo que hacía yo y yo me ayudaba mucho de lo que él sabía a nivel técnico y pues desde entonces que somos amigos y también pues que intercambiamos experiencias. Entonces, cuando él planteó esta presentación, lo hizo un poco también porque veía como unos paralelismos entre la filosofía del software libre y la ciencia, ¿no? Y entonces esta presentación no va a ser un proyecto, sino que va a ser más bien un rollo así un poco de concepto, si queréis. En concreto, vamos a hablar un poco pues, precisamente de ese paralelismo en cuanto a las motivaciones del software libre y cómo funciona la ciencia de manera tradicional. Luego también queremos mostrar algunos ejemplillos, tomando como excusa estos años de los que venimos con la pandemia y tal, en los que de repente el software libre tuvo más utilidad que nunca en un entorno que habitualmente es un poco más cerrado a admitirlo, como es en el ámbito sanitario, no así en la investigación, que hacemos lo que nos da la gana en cualquier momento y si revienta todo es cosa nuestra y solemos estar bien aisladitos. Hubo momentos en los que el software libre sí entró a la ayuda de la asistencia sanitaria, que no es fácil, ¿no? Ellos sí que suelen argumentar que las cosas tienen que tener unas garantías, tiene que haber un responsable de las cosas, si esto deja de funcionar, ¿a quién le echamos la culpa? Esa pregunta suele requerir una respuesta y a veces con el código abierto pues no está tan claro. Entonces, bueno, y después de daros esos ejemplillos y así sobre lo de la pandemia, pues un poco ya a nivel más profundo lo que entendemos como que son unos paralelismos más de raíz entre la biología, la realidad, digamos, la vida y la informática o el código de software y el código de la vida. Empezamos, que si no, no arrancamos nunca. Vamos con esta parte. Bueno, tenemos ahí arriba 3 citas famosas. La primera es de Newton y la hemos oído 1000 veces. Dice, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Y entendemos que Newton era un absoluto crack y lo que hizo, él admite que no ha podido llegar a eso él solo. En tiempos en que la ciencia realmente sí era muy solitaria y no requería de demasiada tecnología, él ya nos daba a entender que cada pequeño paso adelante de progreso en la ciencia se apoya en algo que ya habían construido antes, lo cual tiene cierta similitud con el hecho de que la comunidad pueda ir también desarrollando software gracias al trabajo comunitario y demás. La siguiente es de Richard Stallman, que lo conoceréis bien, y veis que hay como un parecido, ¿no? En cuanto a compartir conocimientos, es el acto más fundamental de amistad, porque es una manera de dar algo sin perder algo. Es ese espíritu que también tiene la ciencia de decir, vamos a poner algo a beneficio de la humanidad para el progreso, para que nos beneficie a todos, y las cuestiones económicas están como secundarias. Y curiosamente confluyen estas dos perspectivas en la figura de Alexandra Elbakyan, que no sé si conocéis. Ella es de Kazajistán. En el momento en que ella estaba en la universidad y quería realizar su proyecto de investigación, se encontró, como eran las cosas, que cuando quería consultar un trabajo de un artículo científico, tenía un paywall delante y había que pagar del orden de 25 hasta $100 para consultar un simple artículo científico en muchos de los casos, lo cual es absolutamente inviable. Tú, para empezar
a plantearte que vas a hacer una aportación a la ciencia, tendrás que saber qué hay hecho hasta ese momento y para eso hay que leer muchísimo. Esto era muy dificultoso. Entonces ella decidió crear un repositorio, o sea, hackeó a las editoriales directamente y ha creado el repositorio de SciHub, que habrá gente que lo niegue, pero lo usa todo el mundo y da acceso a absolutamente casi todo. Casi todo. Está todo ahí, por decirlo. 80 millones de artículos disponibles. Si tu institución, que es la única forma realmente viable, como individuo es inabarcable pagar estos precios, pero si tu institución no tiene una suscripción que pague anualmente, pues vas a SciHub. Y nada, con ese principio de crear en comunidad y que eso esté al beneficio de todos y ponerlo al servicio pues de la humanidad en su conjunto. Como os comentaba, pues un poco ese paywall que te encontrabas ahora se está transicionando a otro principio que es el de Open Access. Es un avance en este sentido. Por lo menos el lector último no tiene que hacerse cargo de pagar ese precio por cada vez que lee un artículo, sino que de repente se invierte en los papeles y ahora se paga por publicar, pero no por leer. Suena bien. Lo que pasa es que igualmente es el público al final el que está pagando esto, porque son los investigadores que forman parte de entidades públicas, sea la universidad o institutos de investigación, que se financian con dinero público, los que acaban derivando ese dinero igualmente a las editoriales. Las editoriales no pierden pasta y simplemente la ruta va diferente, pero sí que beneficia muchísimo a la población en general porque tú no tienes por qué tener necesariamente ninguna afiliación o ningún estatus científico y ahora sí puedes acceder al trabajo de ciencia. Esto ya es abierto. Se fomenta y de hecho se pide como requisito cuando pides la financiación asegurar que tus resultados se van a publicar en Open Access y haces un pequeño apartadito en tu presupuesto pues para afrontar eso. Igualmente que tenemos Open Access, tenemos Open Data. ¿Vale? Ya no solo nos vale, más a día de hoy, con unos proyectos que implican unas cantidades de datos brutales. Yo me dedico a la bioinformática, utilizamos datos moleculares, pero pueden ser datos de lo que sea. Para ser capaz de reproducir los experimentos que se hacen a día de hoy, hace falta tener acceso a esos datos. Y esto es otro requerimiento a día de hoy para conseguir financiación, que tú des acceso libre a tus datos. En el caso de bioinformática que os pongo aquí, tenemos dos repositorios principales. Claro, a ver, yo me puedo montar mi propio repositorio y asegurar de que los datos van a ser FAIR, que son esa característica, ese ideal que tenemos ahí, que son encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables, ¿vale? Pero igual no tengo la solvencia necesaria para afrontarlo. Entonces, lo que hay son unos acuerdos internacionales de por lo menos mantener, y más o menos se ha repartido así la cosa, todas las cuestiones que tienen que ver con el genoma, sobre todo, se ha encargado Estados Unidos como líder de un consorcio para mantener un repositorio sólido en el que siempre puedas, que siempre esté, vamos, fiable, funcionando y que puedas recurrir a él para conseguir tus secuencias o lo que necesites para trabajar, y Europa se ha encargado un poquito de las proteínas, se han repartido así. Las proteínas también se definen como secuencias y es Europa la que se ha quedado un poco con ese trabajo, como secuencias y como estructuras y demás. Entonces, bueno, pues os lo presento ahí como repositorios que no son libres en sí, pero sí dan libre acceso y aseguran estas características para los datos de ciencia que son necesarios para poder reproducir el trabajo. Bien, moviéndonos un poco ya del concepto de ese paralelismo entre ciencia y software libre, vamos a ver entonces qué pasa en la realidad a pie de, ¿no? En la trinchera, en un hospital, pues con el software libre y desde la perspectiva de David y la mía, ¿no? David ahora, por ejemplo, que está trabajando aquí en el Hospital de Ferrol, tiene una serie de proyectos en marcha que gracias al impulso de la digitalización surgido a lo largo de la pandemia, ya había intención antes, pero sin duda esto le ha dado un empujón muy importante, pues está trabajando en una serie de proyectos precisamente para facilitar la interoperabilidad entre
bueno, pues ya no solo dentro del mismo hospital, que ya podía ser un reto, ¿no? Distintos software, todos los dispositivos que se tienen que utilizar, sino que ahora la intención del gobierno y la intención de la comunidad internacional es que seamos capaces de aprovechar los datos de todo el mundo a la vez y hacer Big Data en el ámbito sanitario. Y como sabéis, en España las cosas están divididas por comunidades y esto ha representado una serie de retos, pero se está llegando a unos consensos de por lo menos qué estándares utilizar y cómo afrontarlo, y por lo menos sí que estos estándares son abiertos y gran parte del software que se está utilizando pues también, ¿no? Ya os digo, él ahora mismo está trabajando mucho con los canales MIRT que utilizan este estándar de interoperabilidad de HL7, está utilizando el XNAT para trabajar con imágenes médicas y demás, el Pentaho para hacer Business Intelligence y todas estas herramientas pues son libres. El R también, bueno, estos lenguajes de scripting, R, Python y tal, me son más cercanos a mí. R, no sé si lo conocéis, está diseñado específicamente para análisis estadísticos, aunque tiene librerías y módulos para otras cosas. Y luego Python ya se lo come todo si nos metemos en inteligencia artificial y demás. Y bueno, pues nos nutrimos de todo esto para un poco para la asistencia y mucho para la investigación. Entonces, como un ejemplillo así concreto que os puedo mostrar en el que hemos trabajado juntos, es este mapa COVID. Cuando empezó, me recuerda un poco al trabajo de Cristian, la verdad, que también querían ver esto, ¿no? Cómo estaban impactando, dónde estaban apareciendo los positivos en el área sanitaria de A Coruña, que era donde estábamos trabajando. Y entonces, con unos módulos de Python y con Grafana para hacer este dashboard y tal, pues nada, construimos algo que realmente cada día que se iba ejecutando según iban entrando los nuevos datos de positivos del laboratorio de microbiología, relacionábamos con la persona, el usuario le voy a llamar, el paciente, digamos, y según la dirección que tenían en registro, pues los íbamos apuntando y los íbamos agregando. Y arrojaba una información muy interesante, porque, por ejemplo, las instituciones estas sociosanitarias, los centros de tercera edad y demás, se disparaban clarísimamente, ¿no? Y esto era de mucha ayuda. Entonces, bueno, nosotros lo hicimos gracias a software libre, lo hicimos deprisa y corriendo por la necesidad, y luego si trascendió más o menos no queda claro porque eso no tenemos acceso a lo que... no tenemos feedback de su uso realmente. Era todo, ya os digo, en los primeros días iba a la dirección del hospital y lo usarían pues más o menos. Entonces, ¿qué más podemos decir de este tiempo de pandemia realmente? O sea, sí esperábamos un cambio de antes y después, y yo creo que sí que lo veo. Lo veo en la sanidad, en el hecho de que ahora sí realmente se están tomando en serio ese tema de la integración, la digitalización y ser capaces de, cuando hace falta, tener acceso a los datos, que antes no era así. Vamos, yo incluso he participado en un proyecto que básicamente era digitalizar datos que están almacenados en papel y todavía estamos en eso. Entonces, para que veáis la cantidad de inversión que se ha hecho en el desarrollo de la vacuna, 2.000 millones, el aumento de gasto sanitario y todos estos donativos en este tiempo de COVID, es una cantidad brutal de dinero. Y sí que entiendo que tiene una repercusión y sí que ha habido muchísimos proyectos que se han hecho por la vía rápida, lo cual no es negativo, sino que la burocracia se ha acelerado y ha facilitado a los investigadores ponerse a trabajar casi inmediatamente en temas que tenían que ver con preguntas relacionadas con la pandemia, ¿no? Muchos estudiando pues nuevos usos para medicamentos que ya se estaban utilizando, y es algo relativamente fácil de ver si puedes comparar, tú ya tienes los datos de la historia electrónica y tienes qué medicamentos están tomando los pacientes y puedes comparar según grupos quién está tomando un medicamento y quién no, si hay distinta incidencia de la enfermedad, distinta severidad en el desarrollo de la enfermedad y cosas así, y de ahí han salido proyectos muy importantes, por lo menos del instituto al que yo pertenezco.
Y bueno, pues esto lo ha puesto David como para hacer una pequeña reflexión de que realmente todo este comportamiento extraño que tuvimos durante ese tiempo de salir ahí a aplaudir, estábamos encerrados y todos con pues eso, lo mencionaste tú también, Cristian, que casi solo se hablaba del tema, todos pues reorientando nuestras vidas, cómo lo podemos hacer para no causar un contagio, y al final es como un estado transitorio, ¿no? Lo que quería representar con esta diapositiva es que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Y la pregunta ahora que queda por ver es si realmente nos queda algo de esas sensaciones y de las necesidades que vimos que había de aquí en adelante, ¿no? Por lo menos, ya os digo, sí que tenemos algunos ejemplos muy interesantes que salieron durante este tiempo, en los que no solo el software libre, sino el hardware libre también jugó un papel importante y que dieron un gran ejemplo de la capacidad de la comunidad para la respuesta en estos momentos, ¿no? Si, algunos a lo mejor os sonará más, ¿no? Os voy a presentar por orden. Primero, este caso de los robots de laboratorio que salió en la prensa. Gracias a unos donativos de fuente privada, a los hospitales de Santiago y de A Coruña llegaron una serie de robots multifuncionales de laboratorio que, comprando unos módulos u otros, podías adaptar para determinadas tareas repetitivas de laboratorio, que además los robots hacen mucho mejor que una persona. Imaginaros estar pipeteando con precisión y tal, el robot lo clava y tal. Y estos robots en concreto, que son súper baratos, la verdad, comparando con una máquina que te lo haga todo del tirón y ya venga preparada para una rutina de laboratorio específica, pues los programas con Python, pero hasta el más mínimo detalle. De hecho, creo que uno que no funcionaba, un chico de los que lo estaba implementando de esta empresa de Improving Metrics, se lo dejaron llevar para casa, lo arregló y se hizo una impresora 3D con él. O sea, realmente es un brazo mecánico que pues se mueve en el espacio en los ejes X y Z y con una serie de módulos con los que puedes hacer incluso las propias PCR famosas con las que nos hacen el diagnóstico de infección o no, ¿no? En el caso de A Coruña, que es el que conozco más de cerca, quedaron implantados para hacer solo la rutina de la preparación de la placa y la PCR se hacía en el aparato convencional porque estaba integrado ya con los sistemas de información y eso no había tiempo para resolverlo. Sin embargo, les fue de gran ayuda poder acelerar muchísimos los procesos teniendo al robot trabajando constantemente y de manera precisa en preparar estas muestras y tal para lo que supone hacer una PCR, que en realidad pues tiene detrás un trabajo ahí manual de laboratorio bastante intensivo. Y nada, y además es tan abierto y tan fácil que después de que ya lo habían implantado y se habían ido, los del laboratorio a lo mejor decían, jo, estaría guay tener pues un pequeño interfaz, ¿no? Que nos haga más fácil seleccionar el kit que estamos usando o decidir, ¿no? Pues hemos cambiado de tipo de tubo, cómo lo hacemos y tal, y eso lo hemos podido hacer nosotros, porque al final era realmente construir sobre el código abierto de Python que ya tenía y que ya había quedado más o menos funcionando, pues ponerle simplemente esa interfaz que lo hemos hecho así con un módulo que ya existía súper fácil para que ellos se les facilitase la vida. O sea que genial. Otro ejemplo que controla más David, y yo os voy a presentar muy rápido, era lo de las aplicaciones de rastreo. Si recordáis, también había como ese interés en un poco identificar si gente a tu alrededor podía estar infectado. Y bueno, la cosa empezó un poco a trompicones porque la gente estaba muy preocupada, evidentemente, de que lo estuviesen geolocalizando. Sobre todo creo que ese era el principal problema en que esa idea saliese adelante, y al final se llegó como al compromiso de utilizar Bluetooth, como que era menos invasivo, y la cosa tiró para adelante. Grandes empresas como Apple y Google se implicaron y al final en cada país hubo una especie de versión de su propia aplicación para rastreo con mayor o menor éxito. Yo creo que el radar COVID podía haber sido más mayoritario, pero que la gente realmente acabó por no descargarlo porque realmente, bueno, pues le parecía que era una invasión de su privacidad, a pesar de lo del Bluetooth y todo eso, y pues quedó así un poco tal. Pero el proyecto era muy interesante y también era basado en software libre. Y por último,
un compendio de cosas que se hicieron con impresión 3D y todo lo que se compartió en ese ámbito. Cosas más o menos fáciles, como las de hacer EPIs, equipos de protección individual, en los que a lo mejor te imprimían pues, una máscara o lo que fuese, algo para ponerte y que te protegiese, o proyectos ya más ambiciosos como el de fabricar respiradores impresos con esta tecnología, ¿no? Que sí había mucho interés porque había mucha urgencia y había la necesidad, pero por las mismas razones que mencioné ligeramente antes, de que no tiene el marcado de la Comunidad Europea, que no tiene unas garantías de no dura y no, al final, en el momento en que alguien pudo ofrecer el producto manufacturado, respaldado por la compañía tal, eso ya se abandonó la idea, ¿no? Pero en cambio tenía muchísimo potencial porque te podía adaptar para muchísimas cosas. Y es interesante, bueno, puedo mencionarlo que ahora en el Hospital de A Coruña se está creando una plataforma 3D precisamente para afrontar este tipo de historias y ayudar a los clínicos con cuestiones en las que a lo mejor creando un modelo de pues lo que ellos necesitan operar y demás, les va a ayudar mucho para ensayar las cirugías o para prótesis o para cosas así, o sea que esto sí que ha venido para quedarse, aunque tenga esas limitaciones que os comento. Y el concepto de los laboratorios maker que se pusieron muy activos durante todo este tiempo. Vale, entonces, bueno, una cosa es la pandemia y todos empezamos a hablar de PCR y hablamos de genes y muchas palabras técnicas, a lo mejor, de biología molecular que no son tan familiares y bueno, pues aquí me gustaría daros como una micro introducción a la biología molecular y a la genética, y cómo realmente, al final, cuando lo piensas, el código que genera un organismo o un ser vivo sí se puede parecer y tiene algunos mecanismos, o se pueden producir unos mecanismos que os recuerden un poco a la situación que pasa en el caso del software. Primero, que ha habido una revolución tecnológica en los últimos años muy importante que ha hecho que esto explote. Los temas de las ómicas, la genómica y demás, ¿vale? El hecho de que seamos capaces de secuenciar genomas por poco dinero en poco tiempo, ¿vale? Esto es muy importante. Tenemos toda la información que codifica lo que es construirnos a nosotros mismos de nacimiento, la podemos identificar, incluso podemos estudiar cuáles son las partes de esa información que están siendo activadas o utilizadas en un momento dado, según distintas tecnologías y demás. Y realmente toda esa información luego se expresa en texto plano. Aquí tenéis, por ejemplo, os pongo de ejemplo la secuencia del gen de la insulina en el humano, y son ATs, Gs y Cs, es un texto plano, hay un estándar de formato que se le llama FASTA, hay otros formatos según la aplicación que le quieras dar, pero bueno, ya os digo, yo como científica al final estoy trabajando en un ordenador utilizando software libre y código, o intentando extraer información de un código que, a diferencia del que hace el humano, de un código de software y tal, no acabamos de entender totalmente, pero que vamos mejorando rápidamente en ello. Luego, otras cosas ya que son súper futuristas, que yo todavía no he visto, pero que existen, como una impresora de ADN que puedes tener aquí directamente. O sea, de siempre tú, si querías crear una secuencia de ADN, esto se hace desde hace mucho tiempo, pues la solicitabas a una empresa especializada y te la mandaba. Ahora lo puedes hacer tú mismo por un módico precio. Y el CRISPR-Cas, que os sonará de haberlo escuchado alguna vez, de repente tenemos una herramienta de edición genética. Podemos cambiar la secuencia de los genes, ¿vale? Y esto también es barato, es relativamente barato y está al acceso de la gente, más o menos, y tiene unas implicaciones éticas muy interesantes, ¿no? Os presento aquí, por ejemplo, la secuencia de la vacuna de mRNA. El tema de la vacuna, tradicionalmente, ¿cómo funcionan? Pues yo me inyectaría
una forma de virus que no es capaz de infectarme a mí, ya sea porque está vacío, a lo mejor es solo la cápside y a mí me sirve porque para que mi sistema inmune lo conozca, con que lo vea por fuera ya está y no me va a infectar porque no tiene pues eso, su material genético que habitualmente insertaría en el mío, que es como los virus se reproducen, ¿no? Aprovechándose de la maquinaria de mis células es como ellos pues tiran adelante. Y la vacuna de mRNA se olvida de construir o de utilizar el virus, ya sea inactivado, un trozo de virus, a lo mejor se podía utilizar y tal, y simplemente lo que hace es, vamos a utilizar el código para que la célula construya esa parte del virus. No voy a meter el virus en la vacuna o el trozo de virus en la vacuna. Voy a meter un trocito de código para que mis propias células generen, en este caso, la proteína Spike que tiene por fuera el virus de coronavirus, ¿vale? Y con eso, el sistema inmune ve esa proteína que pertenece al virus real, se activa y nos protege ante una infección real. Y esto es una revolución, porque no es lo mismo trabajar con virus e intentar inactivarlos o lo que sea, que coger una impresora de ADN que tienes en tu escritorio y generar una secuencia, y esa secuencia, o sea, directamente esa molécula, pues la puedes utilizar y es una vacuna, y esto es absolutamente revolucionario. Bueno, pues un poco como os iba introduciendo la idea, estas tecnologías son revolucionarias en el hecho de que también se hacen populares, y al bajar los costes, de repente aparece el biotecnólogo de garaje. Incluso podemos llegar al concepto de biohacking. Si os dais cuenta, el concepto de la vacuna de mRNA es hackear nuestras células ya. Yo estoy metiendo una secuencia que a mí me interesa, que no es patógena como la del virus, pero que va a activar mi sistema inmune, y la estoy metiendo en las células, y las células la procesan, generan la proteína y todo el mecanismo ocurre a partir de ahí. Pues un ejemplo como Josiah Seiner, que ya es como un líder de este movimiento, que realmente lo que quiere es que el avance científico se popularice y que más o menos cualquiera pueda aportar de esa manera, con las cuestiones éticas que queráis, que eso realmente yo no os voy a ofrecer respuestas, solo os planteo las preguntas y las dudas, ¿vale? Como por ejemplo, que esta ya es la última diapositiva y acabo ahí al borde de la media hora, que Monsanto lleva haciendo edición genética dirigida muchísimo tiempo con plantas, pero ahora la cosa ya no se queda ahí y ya no es solo si se debe hacer o no se debe hacer o las consecuencias de esto, sino cómo lo gestionamos. Deben ser libres estas secuencias, es conocimiento científico y debe ser libre para todos, o estamos de acuerdo con que aparezca un modelo de negocio en el que patentar un organismo vivo o incluso una secuencia de ADN sea lícito. Pues yo ahí lo dejo. Como vosotros estáis acostumbrados a discutir estos temas en software, pues os animo a que ahora estéis pendientes también en las noticias que salen en temas de biotecnología y tal, porque vais a ver que al final, de fondo, pues se pueden parecer mucho, solo que a lo mejor, bueno, pues en algún caso los riesgos de los que podemos estar hablando, no digo nada de una inteligencia artificial que tome conciencia de sí misma, eso es uno también de los grandes riesgos de la humanidad, pero la otra, evidentemente, es un arma biológica que pueda estar en las manos indeseadas, ¿no? Bueno, pues con esto ya termino y si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de responder. Gracias. Sí tiene patentes sobre genes. Se encontraba con el problema de denunciar a una persona porque tenía un gen, que el gen era suyo, no ella, pero una empresa había patentado el gen y reclamaba que el medicamento que se había hecho utilizando el gen de esa persona en prueba médica, que era suyo y que le tenían que pagar royalty por la generación del medicamento nuevo, etcétera, a ellos, porque lo habían patentado antes. Sí, es un tema que ya lleva tiempo. Sí, sí, y llegamos a absurdos como que a lo mejor tú pues siembras una semilla de Monsanto
A ver, normalmente el truco que ellos tienen para que esto sea un negocio viable, por ejemplo, es generar un organismo modificado genéticamente que luego sea inviable, que no vaya a producir nuevos organismos, porque entonces sí que ya se nos va de las manos, ¿no? Entonces intentan esto, pero no siempre funciona y en algún caso ha habido denuncias a agricultores en los que porque alguien vecino había puesto la semilla de Monsanto y se había hibridado con su propia cosecha, aparecía esos genes patentados en su cosecha. Es que, bueno, a ver, ya la locura de patentes y demandas, ¿no? Que está un poco embebida en la cultura estadounidense, gracias a Dios aquí todavía no estamos a ese nivel y nos libramos bastante. Las normas en Europa sobre modificación genética en organismos son muchísimo más estrictas, pero también porque todavía no está nada claro. Esto, tenerlo en cuenta, la primera vez, o bueno, la vez que más se discutió sobre esto, creo que fue en un convenio que hubo en Oviedo, no sé si fue en el 2000, no recuerdo qué año, pero bueno, de 47 países que estaban allí representados, solo acabaron firmando 29 y muchos, al final, era como unos acuerdos de mínimos, la implementación de cada uno en su país, lo que sea. Entonces, la legislación concreta de cada país y cómo se gestiona eso está en marcha. Hay tantísimas cuestiones que resolver que yo a esto no le veo fin. Pero bueno, sí, efectivamente, o sea, es una catástrofe. Nunca te has topado de momento con problemas que decían, cuidado con lo que miras o con lo que tocas, que a lo mejor hay una patente o alguien... No, porque a ver, ya os digo, nosotros trabajamos con datos que se hacen libres a propósito, que se generan en la ciencia. Los datos de Monsanto están guardaditos. Lo que sí que anda por ahí es el organismo que creó Monsanto. Y ahí es donde te puedes complicar. No, pero ellos, ya sé, ellos no utilizan esos repositorios para compartir nada. Creo que o agricultor que foi denunciado tuvo que pagar. Claro que tuvo que pagar, e que encima, joder, teñen moito peso, un bufete de abogados, bueno, é moi complicado. Pero aí hai unha cosa a tener en cuenta e es, por ejemplo, en Estados Unidos puedes llegar al absurdo de patentar el gen de una piedra, cosa que no existe, pero en Estados Unidos lo puedes patentar. Lo inventas y lo patentas. En Europa las cosas son ligeramente distintas. Hay, bueno, casi por tradición, me atrevería a decir comercial, se pueden patentar genes vegetales, pero en este momento está en suspenso el permiso para patentar genes animales. En suspenso, no hay más. Yo estuve en conversaciones, expertos en bioética y tal, y desde luego todos les da repelús la posibilidad de patentar ese tipo de genes. No ya por lo de patentar un gen de una vaca o tal, sino porque es exactamente, digamos, el mismo postulado que el de patentar un gen humano. Y entonces, en previsión de eso, está todo en suspenso, ¿no? Pero bueno, esa es una parte muy concreta del mundo de los genes que es atroz, ¿no? De las patentes de genes. Pero había otra cosa que comentaste antes, que voy a comentar ahora. En el ejemplo ponías ahí, radar COVID basado en software abierto. Mentira. Nunca estuvo basado en software abierto. Ajá. Estuvo publicitado como que era software abierto. Ajá. Se publicó un software en digital. Software que era, o sea, código que era imposible compilarlo. Yo conozco casos de 6 universidades que intentaron compilarlo. Y fue imposible. 2 amigos, uno fue Jesús Barahona en la Juan Carlos y el otro JJ Merelo en Granada, que son amigos, y no consiguieron compilarlo. Mira tú, iban de libres pero no. Claro. Y segundo, había una base que era un material de Apple y de Google. Para preservar la... Pues había módulos cerrados de Google y tal, de que viven Google y Apple. No regalan nada. Ellos si dan un duro, van a ganar 6 pesetas, seguro. Por lo tanto, si ellos ponen un código, va tal. Entonces, se hicieron experiencias, yo lo hice a otros niveles, pero de coger un teléfono móvil, instalarlo solo para dar código, dejarlo funcionando y ver cuánto dura la batería. Al día siguiente, desinstalar radar COVID y ver cuánto dura la batería. Pues se duplicaba el tiempo de duración sin radar COVID. Es decir, que radar COVID estaba transmitiendo. O sea, privacidad ninguna. Esto
los que estábamos un poco en el mundillo, lo comentábamos, oye, tú y nada COVID. Ni se me ocurre. Yo utilizaba una aplicación que sí era software libre, que era la del gobierno suizo. Ah, esa sí. Ese sí. Y ese era el que podía haber utilizado el gobierno español y el que pudieron haber utilizado todos, porque lo único que había que hacer era traducirle y poner los logotipos del gobierno español. Nada más, porque a mí me funcionaba perfectamente el suizo. Que además ya estaba traducido al castellano. Y al inglés y algún otro idioma más. Curioso. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, se acabó el tiempo. Si tenemos preguntas, bueno, no está ahí, pero ha sido. Vale. Gracias. Gracias.